Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Y el día de hoy, en este episodio, les traigo una nueva entrevista para el podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de riego de precisión. Pero antes de pasar a darle la bienvenida al invitado que me acompaña el día de hoy, quiero hablarles sobre el patrocinador de este episodio, que es Netafim México. Netafim es la empresa líder a nivel global dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones de riego de precisión, que pone desde hace más de medio siglo sus conocimientos al servicio de los agricultores alrededor del mundo, incluyendo obviamente nuestro país, México. Netafim es una empresa internacionalmente reconocida como líder en desarrollar soluciones inteligentes de riego adecuadas a diferentes tipos de cultivo, terreno y condición climática, siempre con los más altos estándares de calidad y destacando por su constante innovación. Si ustedes quieren saber más sobre los productos y servicios que ofrece Netafim México, los invito a que vayan a su página web en www.netafim.com.mx. Y bueno, una vez mencionado el patrocinador, quiero darle la bienvenida el día de hoy a Alfonso Castaños, quien es gerente de producto de componentes estratégicos justamente en Netafim México. Alfonso, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Olmo. Muy bien, gracias a Dios. Aquí contento de estar participando con ustedes. Qué bueno, excelente. Pues muchísimas gracias de antemano por el tiempo y la disposición para esta entrevista. El día de hoy vamos a hablar sobre componentes estratégicos, pero antes de pasar a la información, me gustaría, por favor, solicitarte si te puedes presentar para que los escuchas de Podcast Agricultura te conozcan. ¿Quién es Alfonso Castaños y a qué te dedicas? Bueno, Olmo, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Alfonso Castaños, soy orgullosamente culichi. Okay. Tengo una licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad Autónoma de Sinaloa y tuve la fortuna de tener una maestría por la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Actualmente, pues me dedico, como ya bien lo dijiste, a gerente de producto de componentes estratégicos para Netafim México. Los componentes estratégicos pues son la filtración y las válvulas de control. Y pues aquí estamos para compartir un poco de lo que tenemos en nuestro portafolio de productos. Excelente. Entonces tú eres ingeniero civil y actualmente trabajas me imagino, en la parte hidráulica, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con la parte hidráulica, pero como te dije, es filtración y válvulas hidráulicas. Es cómo hacer llegar el agua al cultivo de la mejor manera y de la mejor calidad. Ok. Entonces, si nosotros queremos hacer llegar el agua al cultivo con las condiciones que acabas de mencionar, ¿cuáles son los componentes que podemos llamar estratégicos? No sé si sea el término adecuado para que eso ocurra en nuestro sistema de riego. Pues mira, lo dices bien. Quizá suena un poco rimbombante el término, pero efectivamente es estratégico que los productores tengan estos componentes para que pueda llegar el agua, como te dije, en la cantidad y calidad requerida para tener la mejor uniformidad de riego. Estos componentes son los sistemas de filtración, que es vital. Alguien alguna vez comentó que es como el hígado del sistema de riego. Okay. Es súper necesario. Y las válvulas pues nos sirven para esta agua ya con la calidad que nosotros requerimos, llegue al cultivo de la manera adecuada en cantidad y presión para que las regantes funcionen de manera óptima. Recordando, como bien lo dijiste, que es una empresa que se dedica a sistemas de riego de precisión. Y el objetivo último siempre va a ser la uniformidad. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un cultivo con productos de calidad y de alto rendimiento. Ok, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales limitantes o los principales problemas que hacen que los sistemas de riego
no sean de precisión, no entreguen, como acabas de mencionar, una uniformidad que es la que necesita nuestro cultivo. Mira, los principales, sí son problemas, pero también carencias en los sistemas es, uno, una adecuada filtración, porque si el agua no tiene la calidad requerida, nos va a presentar un problema que queremos a toda costa evitar, que es el taponamiento de las regantes, ¿sí? Entonces, ese es uno. Pero también a veces no cuentan con el sistema hidráulico, y en este caso lo que me compete a mí es ver que tengan las válvulas que nos permitan tener la cantidad de agua que se requiere de manera suficiente, pero además que esté a la presión que se requiere, porque un problema que puede ser es, uno, que no tengan la suficiente cantidad de agua, y entonces no logramos que todas las regantes rieguen de manera adecuada. Ajá. Pero también las regantes tienen una presión requerida. Todo siempre, cuando platico con mis clientes y los distribuidores, todo tiene un rango. Entonces las regantes tienen tanto una presión mínima que debemos de asegurar, pero tienen una presión máxima que debemos de evitar si no queremos tener problemas. Entonces esas son las principales limitantes o carencias. A veces no cuentan con la filtración adecuada, o a veces no cuentan con los requerimientos hidráulicos de caudal y presión. Y eso nos genera problemas. Ok, me gustaría entrar al tema de la filtración, pero antes quisiera hacer un paréntesis, porque esto que mencionas me parece muy importante. De repente podemos llegar a pensar, incluso como asesores e incluso los agricultores en campo, oye, se trata solamente de una válvula, es algo que abre y cierra y que me va a dejar pasar o no pasar el agua con el fertilizante que yo necesito. Entonces me he encontrado muchas veces que mandan a alguien ahí del rancho, ¿sabes qué? Ve y compra una válvula. ¿Y cuál traigo? Pues la que sea, la que te vendan. ¿Qué error se está cometiendo? O sea, ¿por qué cualquier válvula, en este caso de específico, no nos funciona? Aunque podría ser, bueno, de cualquier componente del sistema de riego, ¿por qué no cualquiera nos funciona? Bueno, principalmente lo que debemos de cuidar es que sea uno del tamaño adecuado, ¿sí? Porque algunas veces las válvulas, como todo, tienen una capacidad de dejar pasar el agua. Entonces tenemos que buscar que sea el tamaño adecuado para la cantidad de agua, que en este caso le llamamos gasto caudal. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, algunas veces pueden empezar con válvulas manuales, que también nosotros manejamos. Pero la gran ventaja que tiene una válvula hidráulica de control sobre una válvula manual es que nos va a permitir precisamente entregar la cantidad de agua a la presión requerida, cosa que difícilmente, si no es que de manera imposible, se puede hacer con una válvula manual. Entonces, una válvula manual nos sirve, o su función es abrir o cerrar, mientras que una válvula hidráulica puede abrir y cerrar, pero además puede regular. Entonces, vamos a nosotros, como te dije, siempre tener el término uniformidad bien presente. Vamos a entregar la cantidad de agua a la presión requerida. Ok, muy bien. Ahorita volvemos con el tema de las válvulas. En el tema de filtración, ¿cuáles son las claves que tú nos puedes comentar para tener un buen sistema de filtración? Entiendo que hay distintos tipos, pero de manera, digamos, global, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, entendamos que en México, bueno, como en todos lados, existen diferentes áreas con diferentes calidades de agua, con diferentes fuentes de agua. Entonces, la clave principal para poder nosotros elegir el sistema de filtración adecuado es, uno, la fuente de agua. Si es de pozo, si es de un reservorio, si es directamente de un río, si es de un canal puede ser un canal recubierto, puede ser un canal de tierra. Las calidades de agua van a ser muy diferentes. Entonces, es importante saber la fuente de agua, es importante saber la calidad de agua, y eso nos va a decir a nosotros cuál es la tecnología de filtración adecuada. En el caso de Netafim, es importante recordar que nosotros vendemos sistemas de riego de precisión. Entonces, dentro de nuestro portafolio de productos, tenemos las tecnologías de filtración más adecuadas para el mercado agrícola. Y con esto, con nosotros conociendo la fuente de agua, la calidad de esa fuente de agua,
y el tipo de regante que vamos a tener, porque en Netafim tenemos diferentes tipos de regante, vamos a poder nosotros seleccionar la tecnología de filtración más adecuada. Una vez definida la tecnología, ya podemos nosotros dimensionar de acuerdo ya al diseño agronómico, de acuerdo a la cantidad de agua que se le tenga que entregar al cultivo, de acuerdo a las operaciones de riego, etc. Hay algo que a mí siempre me gusta mencionar, y como bien lo dijiste, tenemos más de 50 años en Netafim proporcionando soluciones de riego, pero algo muy importante es que son sistemas y componentes diseñados por agricultores para agricultores. Imagino que en alguno de tus podcasts has mencionado cómo es que nació Netafim en Israel, de un kibutz, Así es. que es una comunidad agrícola. Ellos siguen siendo una comunidad agrícola. Netafim sigue siendo una comunidad agrícola. Entonces, somos agricultores que estamos diseñando sistemas para agricultores. Muy bien. Me queda la duda en el tema de la calidad del agua. Tú mencionabas, primero hay que revisar nuestra fuente y nuestra calidad, y en base a eso vamos a tener nuestro sistema de filtración. ¿Nos podrías comentar algún caso que hayas tú vivido como experiencia profesional donde el agua para riego estuviera muy por arriba o por abajo de los parámetros requeridos? Y, por ejemplo, ahí en el tema de sistemas de riego, ¿qué se tiene que adaptar? Pues realmente lo que tenemos que hacer es conocer la calidad del agua y proponer los componentes que se requieren para remover las partículas o contaminación del agua que no queremos que entre a nuestro sistema de riego. Pero te comento, incluso tenemos nosotros sistemas de riego que están regando con agua residual tratada. Okay. Entonces, realmente nosotros tenemos tanto la capacidad tecnológica como la capacidad del recurso humano para hacer los estudios correspondientes y determinar cuál es el sistema que se requiere para poder garantizar la calidad del agua en los regantes. No quisiera decir que no es limitante, ¿no? Pero existen los sistemas y componentes que podemos nosotros seleccionar y recomendar para lograr la calidad de agua requerida. Precisamente ayer por la mañana estuve con un agricultor que tiene problemas de arsénico en el pozo de agua, y por temas de certificación de inocuidad tiene que hacer un tratamiento para remover el arsénico, y le vamos a hacer una recomendación de una medida filtrante adecuada con los componentes adecuados para que él pueda remover este contaminante. A ver, entonces, ponme un poco más en contexto. El tema de la filtración no es solamente una filtración física de eliminar partículas sólidas que no queramos, sino que también se puede realizar filtración, digamos, no lo sé si biológica o no sé si a nivel de elementos pesados. Bueno, existen diferentes tecnologías, ¿no? Como comenté, tenemos diferentes tecnologías. Una de las tecnologías que nosotros tenemos se le llama, en inglés es más general el término, se llama media filter o filtro de media. En este caso, nuestro filtro de media tiene arena. Utilizamos una arena sílica, que es la que nos garantiza que vamos a remover las partículas que pudieran ocasionarnos problemas en las regantes. Pero definitivamente la filtración, has tocado un tema muy sensible, por cierto, la filtración es un sistema de tratamiento físico, ¿sí? Entonces, existen diferentes medias que tienen afinidad, en este caso, por ejemplo, para el arsénico. Sí vamos a aplicar un poco de químico para lograr que ese arsénico se retenga en nuestra media filtrante, ¿no? Claro, habrá algún otro contaminante, como ya le dijiste, de metales pesados, que tenemos que hacer una combinación de filtración mecánica con algún sistema de tratamiento químico, que pudiéramos agregar algunos químicos para crear una oxidación, por ejemplo, en el agua y poder nosotros remover las partículas. Pero la filtración es una separación física. Ok. En el tema de problemas debido a una mala filtración, lo primero que se nos viene a la mente es, como ya mencionaste, el taponamiento de los goteros.
¿Ese es el único problema que se puede llegar a tener? ¿O hay problemas de otro tipo de índole que también derivan de una mala filtración? Sí, definitivamente hay otros problemas que se presentan. Por ejemplo, en las válvulas hidráulicas de control, que a lo mejor es un tema de mucho más profundidad explicar cómo funcionan, pero tienen unos tubines que le llamamos, unos tubos delgados de 8 milímetros que sirven para llevar la señal hidráulica en la válvula y hacerla que accione de la manera en que nosotros requerimos. Entonces muchas veces ahí podemos tener problemas por el paso tan pequeño. Nos puede ocasionar problemas en las válvulas. Nosotros tenemos mucha tecnología que podemos aplicar en campo para hacer un riego de precisión, y también nos pueden generar problemas en los componentes como en los sensores, por ejemplo, que nos pueden dañar los sensores o hacer que tengan lecturas erróneas. Entonces, realmente todos los componentes que tenemos después de los filtros, llámense válvulas, sensores, equipos de medición, pueden presentar problemas si tenemos partículas contaminantes. Por ejemplo, los medidores pueden dañarse los componentes. Los medidores de ahora tienen lo que se llama una transmisión magnética. Okay. Ya, para evitar, por ejemplo, que el agua esté dentro de los registros. Entonces, si las partículas contaminantes de alguna manera debilitan la señal magnética de la transmisión, pues entonces vamos a tener una lectura errónea. Entonces, sí hay una serie de problemas que se pueden presentar en otros componentes, pero donde más lo va a sufrir el agricultor es en el tema del taponamiento de las regantes, porque entonces vamos a tener algunas áreas del cultivo que no van a recibir tanto la cantidad de agua, ni, por ejemplo, cuando se aplican nutrientes. Recordemos que Netafim es el que acuñó la palabra fertirrigación, ¿sí? Entonces vamos a tener el problema de la uniformidad de la aplicación tanto de nutrientes como fertilizantes. Interesante. Fíjate que desconocía que Netafim había acuñado ese término. Qué bueno que lo mencionas. La verdad nunca me había puesto a pensar de dónde provenía o quién se lo había inventado. Así que es interesante conocer eso. Háblame ahora, Alfonso, sobre los tipos de filtros que ofrece Netafim a sus clientes y de manera general, ¿cuándo hay que utilizar uno? ¿Cuándo hay que utilizar otro? Claro que sí, mira. Tenemos principalmente 3 tecnologías de filtración y aparte de lo que le llamamos nosotros la separación de arena. Pero tenemos los filtros de arena, que es la tecnología de filtración más eficaz que existe. Es la tecnología de filtración, también se puede decir, más antigua. Ok. Es la forma más eficaz de hacerlo, pero cuando haces el diseño resulta en sistemas que ocupan más espacio, y para realizar la limpieza hacemos un sistema un proceso de retrolavado y tiene un alto volumen de rechazo. Entonces tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Aún así es uno de los sistemas que más se utilizan en la agricultura precisamente por su eficacia, ¿sí? Entonces tenemos también nosotros una tecnología de filtración de mallas, ¿sí? En el que las tasas de filtración son más altas, podemos tener sistemas más compactos. Además, es un sistema de limpieza, no es un sistema de retrolavado, por lo tanto, las unidades de filtración permanecen en línea al momento de la limpieza, siguen filtrando, siguen mandando agua al sistema de riego. Por lo tanto, son sistemas muy compactos. Ok. ¿Sí? Y tenemos el sistema de filtración de discos, que también es la tecnología que utilizamos de Arcal. Fueron los primeros que utilizaron esta tecnología para filtración en el mercado agrícola. Son los primeros que hicieron los discos plásticos, de aleaciones plásticas. Entonces, este es un sistema que combina las ventajas tanto de la arena como de la malla. ¿Qué quiero decir? Cuando tú apilas los discos uno encima de otro y los apilas y están de alguna manera apretados, por decirlo así, uno junto al otro, Ajá. hacen un grado de filtración absoluta, pero a la vez, al pasar el agua a través de los filtros, hacen una filtración de profundidad. Entonces combina la eficacia de la filtración de arena, que es una filtración de profundidad, y ser un sistema compacto como el filtro de malla, que es una filtración de grado absoluto, y también que aunque el sistema de limpieza es un proceso de retrolavado, pero con un volumen de rechazo mucho menor que el de filtración de arena.
Cada uno tiene sus ventajas para situaciones particulares, como te comenté, de acuerdo a la fuente de agua, a la calidad de agua y al tipo de regante que vayamos a utilizar. Cada tecnología será la mejor opción, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, al hacer el portafolio de productos, tenemos las tecnologías principales, pero además contamos con la que sea más adecuada. También tenemos los sistemas hidrociclones, que son separadores de arena, que se recomiendan siempre a la salida de un pozo para eliminar la arena que salga del pozo y se pone antes del sistema de filtración. Esas son las principales tecnologías y como yo siempre les recuerdo a los distribuidores y a los productores, nosotros somos una empresa de sistemas de riego y vamos a recomendar la tecnología de filtración más adecuada para sus condiciones particulares. En el tema del riego en el cual se utiliza arena, ya habías comentado que era un tipo de arena específica. ¿Se utiliza esa arena de manera general en todo tipo de filtros de arena? Para el tema de la agricultura, sí. ¿Por qué? Porque el regante tiene un paso determinado. Entonces nosotros tenemos que asegurar que todas las partículas, que si llegara a pasar alguna partícula, sea menor que el paso que tiene el gotero en este caso. Entonces el grado de filtración más utilizado es de 130 micrones o 120 mesh. Ok. La arena que nosotros utilizamos en México, generalmente en Netafim, es arena sílica Maya 16. Esa nos garantiza que vamos a retener cualquier partícula que nos pueda presentar algún problema en las regantes. En algunos otros lugares utilizan otra media filtrante, por eso te comenté que el término filter media se adapta muy bien porque es un filtro que tiene una media filtrante. Por ejemplo, en nuestros manuales hacemos alusión a la arena sílica, Maya 16 y a un basalto triturado que utilizan, por ejemplo, en Israel, que es una media graduada que de igual manera garantiza retener todas las partículas que nos pudieran presentar problemas en las regantes. Interesante. Pero existen otras medias filtrantes, ¿no? En el caso de la que utilizamos nosotros, es la más adecuada para el mercado agrícola, para los regantes que utilizamos nosotros. Ok, o sea, la tecnología está adaptada a lo que se ocupa aquí en México, por así decirlo. Así es. Ok. Me imagino que ningún filtro tiene un 100% de filtración. De los 3 tipos de filtros principales que mencionaste, ¿cuál es el que tiene menor porcentaje de filtración? Bueno, mencionaste que, por ejemplo, el de la arena te filtra partículas más pequeñas que los orificios de los goteros. Entonces, aunque pasen, pues no se van a tapar, ¿no? Sí, en este caso nosotros, la filtración, no estamos filtrando el 100%, ¿no? Ajá. De las partículas. Una breve reseña, ¿no? Tenemos nosotros filtración. ¿Has escuchado ese término? ¿Has escuchado el término microfiltración? Es un rango de tamaño de partícula que retiene. Ajá. Después viene nanofiltración, que es todavía más pequeño, más fino. Y después ya viene lo que es ultrafiltración y luego viene lo que es ósmosis inversa. Okay. Entonces va bajando el tamaño de la filtración. Pero en el caso de nosotros queremos retener las partículas que nos pudieran ocasionar problemas en las regantes. Todas las partículas de menor tamaño, les decimos pásenle y sabemos que van a pasar a través del gotero sin ningún problema. Ok. ¿Y cuándo es recomendable utilizar cada uno de estos tipos de filtros? Digo, sé que cada zona, cada tipo de agua, cada cultivo tiene sus particularidades muy específicas, pero de manera general, si yo te preguntara, oye, un filtro de arena, ¿cuándo lo meto? ¿Cuando el agua está así? ¿Cuando el agua está así? ¿Qué me podrías comentar al respecto? Sí, claro, mira, lo ideal sería que cada sistema se hiciera un análisis del agua. Ajá. Esto es muy difícil, a veces hasta impráctico. Entonces, dentro de Netafim desarrollamos unas tablas muy visuales en las cuales nosotros vamos haciendo un camino que dice, a ver, ¿cuál es tu fuente de agua? Es como esos de que es agua de pozo, ok, sigue esta línea. Ok, sí. ¿Qué regante vas a utilizar? Gotero. Ok, perfecto, gotero. ¿Quieres el gotero para una temporada o quieres para 2, 3 o más temporadas?
para 2 temporadas, ¿ok? Entonces ya te dice cuál es el filtro más adecuado. Por ejemplo, si tuvieras un agua superficial de calidad promedio para un gotero de 2 o más temporadas, el filtro que nosotros recomendaríamos sería un filtro de arena. Ok. Si es un proyecto muy importante, me refiero por tamaño, que nosotros consideramos que sí es necesario hacer un análisis más profundo del agua, tenemos algunos dispositivos como un medidor de taponamiento y vamos a campo, hacemos algunas pruebas y determinamos si estamos haciendo la recomendación adecuada. Pero esa tabla que te digo que es muy visual y muy práctica, de alguna manera te está garantizando que vas a seleccionar el filtro adecuado. ¿Podrías comentar de manera resumida cómo funciona un medidor de taponamiento, por favor? Sí, básicamente es un pequeño filtro, muy pequeño, es una malla en la que nosotros hacemos pasar el agua de donde de la fuente de agua que va a utilizarse para el riego, y entonces nosotros medimos qué tanto tiempo tarda en taparse. Con eso nosotros podemos determinar cuál es la cantidad de contaminante y podemos nosotros revisar que la selección del filtro que estamos haciendo sea la adecuada. Ok, eso es interesante. Oye, una pregunta que quizá está un poco fuera de contexto. ¿Qué pasa si yo pongo 2 tipos de filtros diferentes? O sea, si pongo primero un filtro de arena y luego pongo un filtro de anillos, ¿obtengo un porcentaje ya más cercano al 100% de filtración? Bueno, nada más déjame aclarar. Cuando te refieres a 100%, estamos hablando del tamaño de partícula de interés, ¿verdad? Ajá, sí, así es. Sí, claro, es como una segunda etapa. Sí vas a obtener, si hubiera por algún motivo alguna partícula de las que nos puede ocasionar problemas pasado por el filtro de arena, pues ya de alguna manera vamos a como darle otra oportunidad al sistema de filtración de retenerla. ¿Sí? Entonces, dentro de las capacitaciones que damos a los distribuidores, una parte importante es la operación y mantenimiento de los sistemas. En el caso de la filtración de arena, yo siempre les digo, es el sistema más eficaz, pero durante el proceso de retrolavado tenemos que hacerlo de manera correcta. Como te dije, todo tiene rangos. Tenemos que garantizar durante el proceso de retrolavado nosotros poner la suficiente agua, la cantidad de agua suficiente a la suficiente presión para que la cama de arena se levante, se remueva todas las partículas que retuvo y quede completamente limpia. Si no se hace de manera adecuada con el tiempo, se puede presentar lo que muchas veces le llaman tuneleo o canaleo dentro de la arena. Ajá. Y puede dejar pasar arenas. Por eso nosotros, una de las ventajas que tiene Netafim es el equipo de gente que está siempre acompañando al agricultor. Me imagino tú conociste a Efraín, que es uno de nuestros agrónomos distribuidos en algunas partes de la República, para que hagan acompañamiento a los agricultores. Entonces, siempre estamos dando capacitación continua. Yo, por ejemplo, estoy haciendo visitas a los distribuidores y a los productores por todo el país, platicando así como contigo de la filtración, atendiendo sus dudas y haciéndoles hincapié de la importancia de la adecuada operación y el mantenimiento de los equipos. Qué bueno que mencionas el tema del mantenimiento. Me gustaría preguntarte, cada uno de estos 3 tipos de filtros, ¿cada cuándo es recomendable hacer el lavado o el mantenimiento que se le tenga que hacer? Por ejemplo, pues ya nos hablaste un poco más a detalle sobre el retrolavado que hay que hacer para los filtros de arena, pero ¿cada cuándo hay que hacerlo? Eso que dices es muy importante porque, por ejemplo, en el tema de los filtros de arena y los filtros de malla, el desarrollo de estos filtros pues lo hizo personal de Netafim, y te dije, son diseñados por agricultores para agricultores. Entonces, por ejemplo, el filtro de arena, una de las principales ventajas que lo hace muy atractivo para los agricultores es la cantidad de puertos, llámese a las ventanas que tenemos nosotros para accesar al filtro, que nos permite estar revisando, uno, la cantidad de arena, que la cama de arena que tenemos sea suficiente para hacer esa filtración de profundidad, y 2, para que estén revisando que la arena esté suelta, que se esté haciendo el retrolavado continuo. Y, por ejemplo, tenemos una etiqueta en el filtro que dice revisar la arena cada 3 meses. Muchos agricultores tienen una buena costumbre de que cada final de temporada, por ejemplo, retiran la arena, la lavan y la vuelven a poner.
En el caso, por ejemplo, de los filtros de discos, también es importante que se estén revisando. El diseño permite tener un acceso rápido a lo que es los anillos de filtración. Entonces nosotros podemos estar revisando que cuando el retrolavado se haga, queden limpios. Pero hay algunas calidades de agua que pudieran presentar algunos problemas y el estar haciendo una inspección visual nos permite ver que esto sea así. De no ser el caso, nosotros hacemos recomendaciones que se pueda hacer un lavado de los discos. Es muy fácil retirarlos, lavarlos. Dentro de los manuales que se entregan con los filtros se les indica si es el caso de que haya alguna proliferación biológica o si es el caso que haya alguna incrustación por minerales, qué es lo que deben de hacer. Igual, también muchos agricultores tienen por buena costumbre hacer un lavado de discos cada final de temporada. Okay. Igual, en el caso de la malla, se puede retirar la malla, revisar, hacer un lavado. Igual se puede hacer con algunos químicos para retirar alguna incrustación que se haya hecho. Generalmente se recomienda hacerlo cada final de temporada, pero se recomienda estar haciendo inspecciones visuales, puesto que muchas veces la calidad de agua no se mantiene, algunas veces cambia, principalmente, por ejemplo, en aguas superficiales. Oye, en el tema de los filtros de arena, cuando un productor saca la arena para realizar el lavado adecuado o la limpieza al final de temporada y perdemos esa arena, ¿de dónde se consigue nueva? ¿Netafim vende? Porque me imagino que no le vamos a echar la arena que tenemos en el río, ¿no? No, sí, nosotros, esa es otra de las ventajas de nuestro diseño. Nosotros entregamos los filtros, tiene una forma muy fácil de armarse y entregamos completo todo el filtro, como dicen los americanos, plug and play. Okay. Ya viene la arena, pero también tenemos arena porque, como te digo, la recomendación es estar revisando que siempre tenga la cantidad de arena adecuada. Y si por alguna razón no la tuviera, nosotros tenemos la arena en sacos. Generalmente la vendemos en sacos de 100 libras. Ah, ok, perfecto. Eso sí, nunca había tenido conocimiento de eso, pero ahorita me surgió la duda. Además de los filtros, Alfonso, ¿qué otro elemento, digamos, estratégico, aparte también de las válvulas que ya mencionaste, existe? Y antes de lo de las válvulas quiero dejarlo al final. Quiero saber si hay, aparte de filtros y válvulas, hay algo más que tengamos que tener en cuenta. Los medidores son de vital importancia. ¿Por qué? Porque, pues, como dicen, lo que no es medible no es perfectible, ¿no? Y estamos hablando de nosotros hacer la parte del riego de precisión. Entonces queremos entregar la cantidad justa y necesaria que requiere la planta. No más, no menos, pero tampoco más. ¿Por qué? Acuérdate del tema de fertirrigación. Cuando estamos fertirrigando, no estamos aplicando solo agua, estamos aplicando fertilizantes, nutrientes, y todos estos cuestan mucho más que el agua. Entonces, una parte importante es tener medidores. Además, nosotros tenemos sistemas de automatización y estos sistemas de automatización están constantemente tomando información de los medidores para saber qué cantidad de agua se ha aplicado, cuánto falta por aplicar, cómo tenemos que aplicar la parte de fertilizantes, la parte de nutrientes. Entonces, un componente muy importante es el medidor. De igual manera, tenemos varias tecnologías de medición. Tenemos medidores mecánicos de velocidad y tenemos medidores de alta tecnología como los ultrasónicos. No, ¿nos estamos refiriendo solamente a medidores de flujo, o sea, de velocidad, de cantidad de agua que pasa en un cierto punto, o hay algún otro tipo de medidor? No, hay otro tipo de medidores, pero ya quedan dentro de la canasta de productos de lo que nosotros le llamamos digital farming. Dentro de esa canasta de productos tenemos diferentes medidores. Podemos medir la humedad que tenemos en el cultivo, podemos medir el pH, podemos medir la conductividad. Entonces, son otros medidores, pero ya están dentro de lo que nosotros le llamamos digital farming. En el caso de componentes estratégicos está lo que es medidores de flujo. ¿Cuántos medidores de flujo hay que tener en un sistema de riego? ¿Solamente uno? No, claro que no. Hay diferentes medidores. Tenemos el medidor principal, que es, por ejemplo, el que mide toda la cantidad de agua total que va al sistema de riego. Tenemos medidores en los sistemas de fertirrigación que están midiendo cada uno de los productos que estamos aplicando. Podemos tener también medidores a la entrada del sistema para saber, ok, estamos tomando el reservorio de tal cantidad de agua y estamos enviando
tal cantidad de agua al riego, saber hacer un balance de esa cantidad de agua. Tiene que ser lo más parecido, si no es que iguales, para saber que estamos nosotros diseñando un sistema de manera eficiente, que se diseñó y que se está operando de manera eficiente. Ok, con esos medidores entonces yo puedo conocer mi caudal y entonces puedo proceder a modificarlo, ¿cierto? Claro, sí. De hecho, recordemos que los sistemas de riego son sistemas dinámicos. Nosotros tenemos un cultivo que empieza como una semilla muchas veces o como una plántula. Ajá. Y va creciendo y tiene diferentes edades fenológicas que le llaman los agrónomos, pero no come igual, así como un bebé no come igual que un adolescente, que un adulto y que una persona mayor. Entonces, eso también es importante, una función importante del medidor, saber cómo es que hay que ir aplicando la cantidad de agua al cultivo. Ahora sí pasemos al tema de las válvulas hidráulicas. ¿Qué es una válvula hidráulica de control y de qué tipos hay? En el caso del portafolio de productos que ofrecen Netafim, bueno, primero, bien lo dices, ¿qué es una válvula hidráulica de control? Sí. Es una válvula que funciona hidráulicamente. Esto quiere decir, con la misma presión de la línea puede operar de manera automática. ¿Qué quiere decir? Que puede actuar de acuerdo a las condiciones del sistema para hacer la función que nosotros determinamos. Existen diferentes funciones: reductora de presión, sostenedora de presión, controlador caudal, etcétera. Entonces, por eso dice válvula hidráulica. Y de control, pues va a controlar algunos de los parámetros que nosotros queremos dentro del sistema. Una de las aplicaciones más comunes es la válvula reductora de presión, que entra a cada operación de riego. ¿Para qué? Para nosotros entregar la presión justa que se requiere en la tabla de cultivo. Okay. Pero básicamente esa es. Actualmente Netafim tiene un acuerdo global con Dorot, que es una fábrica que tiene 70 años, que también estás hablando con los pioneros de los sistemas de riego de precisión, Olmo. Ok. Dorot fue la primera empresa que hizo la válvula de diafragma, que actúa, ¿sí?, con un diafragma, pero que a la vez el diafragma hace el sistema de cierre. De este tipo de válvulas de diafragma tenemos tanto en plásticas como en metálicas. Dentro de las plásticas tenemos diferentes configuraciones, ya sea con diafragma flexible, con tapón rígido, que tienen algunas características que la hacen más adecuada a ciertas sistemas de riego. Por ejemplo, un sistema de riego que ahora es muy común por todas las ventajas que representa es los sistemas de hidroponía. Sí. En los sistemas de hidroponía estás dándole de comida todo el día a la planta, pero en lapsos pequeños. Entonces ocupas una válvula que actúe rápidamente. Hay una serie dentro de nuestro portafolio que tiene esa característica, que tiene una operación muy rápida de cierre y de apertura, ¿sí? Entonces tenemos también válvulas plásticas que tienen una gran capacidad de caudal. No son tan rápidas para responder, pero tienen la capacidad de caudal amplia. Entonces, por ejemplo, en algunos sistemas que son a campo abierto, que son operaciones de cultivo muy grandes, que requieren grandes caudales durante tiempos más largos que en hidroponía, ajá, pues no hay tanto problema que la respuesta sea un poco lenta, por así decirlo. Entonces, tenemos varias válvulas plásticas de acuerdo a los diferentes tipos de riego que manejamos. Estas válvulas tienen una presión máxima, ¿sí? Es 10 bares, 145 libras aproximadamente. Bueno, no, es la presión nominal, es 145 libras. Entonces, pero también tenemos dentro de nuestro portafolio algunas válvulas metálicas, que son también de diafragma, pero en metálicas, por temas de presión. Estas válvulas ya son para 16 bares, que son 215 libras. Okay. Pero también podemos tener hasta para 300 libras. Existen algunos sistemas que por las topografías accidentadas requieren presiones mayores, entonces es cuando ya utilizamos las válvulas metálicas. Ahora que ya estamos hablando sobre el tema de válvulas, Alfonso, me gustaría preguntarte cuál es el principal factor que se debe considerar a la hora de elegir una válvula para mi sistema de riego. Los principales factores a considerar, obviamente primero tenemos que determinar cuál es la aplicación que queremos. Como te comenté, hay válvulas reductoras de presión en las cuales nosotros estamos interesados en la presión que está después de la válvula. Tenemos válvulas sostenedoras de presión en la cual nosotros interesa controlar la presión que está antes de la válvula.
existen aplicaciones para control de caudal, existen algunas aplicaciones de seguridad como son válvulas de alivio. Okay. Entonces, una vez que tú ya determinas esa aplicación, también tienes que tomar en cuenta cuál es el caudal que va a pasar por esa válvula y cuáles son las presiones. Recordarás que te comenté que para todo existen rangos, entonces para la operación adecuada de una válvula, nosotros tenemos un rango mínimo tanto de presión y de caudal para cada tamaño de válvula y un rango máximo. Entonces, una vez que tienes definida la aplicación, que tienes definidos cuáles son los requerimientos de caudal y de presión que va a haber en esa válvula, también tienes que tomar en cuenta cuál es el tipo de líquido que va a pasar por ahí, si va a llevar fertilizantes, si va a llevar nutrientes. Con eso determinas cuál es el componente de construcción de la válvula, si va a ser plástico, si va a ser metálica. Con eso tú ya dimensionas y seleccionas cuál es la válvula más adecuada. Esos son los principales factores que se deben de considerar para elegir la válvula adecuada. Ok. Me imagino que en Netafim te dan asesoría para este tipo de cosas, ¿no? Porque de repente te encuentras en campo con una válvula y ya no trae la caja, ya no trae el instructivo, ya no trae nada y de repente uno no sabe esa válvula, pues cuáles son estas características tan importantes que mencionas, de cuál es el flujo mínimo, cuál es el flujo máximo y las presiones. Me imagino que ustedes asesoran en eso, ¿no? Sí, claro. Una parte importante es el soporte que brinda el equipo, como te comenté, de Netafim. Todo el personal técnico está capacitado. Nosotros, así como hacemos capacitación a productores, hacemos capacitación a nuestros distribuidores, capacitamos a nuestro personal, pero además contamos con una serie de herramientas que están a disposición de todos nuestros clientes. Tenemos una aplicación para el móvil, por ejemplo, de las válvulas, en donde viene cuál es el portafolio de válvulas, viene cuáles son las capacidades de cada tamaño de válvula, viene, por ejemplo, los diagramas de conexión. Si tú estás en campo y ves una válvula que quieres revisar, tú puedes sacar tu teléfono y en la aplicación ver cuál es el diagrama de conexión, cómo deben de estar conectados los diferentes tubines que te comenté que tiene cada válvula hidráulica. Incluso viene un despiece de la válvula para que tú puedas revisar si hay que hacer alguna reparación o solicitar alguna refacción. Es una serie de herramientas también en nuestra página donde viene una serie de instructivos y tenemos también grabados webinars que pueden servir para que el productor conozca mejor nuestros productos. Llega un momento en que ya en campo ellos pueden saber, es una válvula serie 75, es una válvula serie 96 y ya con eso pueden comunicarse con nosotros para nosotros asesorarlos en cuanto a la operación y mantenimiento de la válvula. Qué bueno que está esta aplicación digital disponible. La verdad también desconocía de que estuviera ahora sí que disponible para los productores y para los técnicos. Alfonso, pues hasta aquí ha sido una plática bastante interesante. Sin duda me has ayudado a resolver varias cuestiones un poco más específicas sobre este tema y sin duda creo que a los escuchas del podcast también les habrás ayudado a responder muchas dudas. Ya para ir cerrando nuestra plática, me gustaría preguntarte de cara al futuro, ¿cuáles son las innovaciones que se están trabajando en el tema de componentes estratégicos, en el tema de filtros, en el tema de válvulas, en el tema de medidores? Porque pues me imagino que no nos vamos a quedar con lo que hay actualmente, ¿verdad? Pues no, como te comenté, estás hablando con los pioneros, con los innovadores en los sistemas de riego de precisión. Efectivamente, se ha estado desarrollando mucho en el tema de las válvulas. Actualmente ya tenemos válvulas plásticas con mejores tiempos de respuesta, con mayor capacidad de caudales. Cada vez tenemos componentes de las válvulas que responden mejor a las condiciones hidráulicas del sistema para tener una respuesta más eficiente. Actualmente te digo, ya tenemos 2 series de válvulas plásticas que llegan hasta 8 pulgadas con capacidades de caudales hasta de 500 metros cúbicos por hora en el flujo máximo, ¿no? En el tema de medidores, cada vez tenemos medidores de alta tecnología como los ultrasónicos de manera más accesible que nos dan muchas ventajas contra los medidores mecánicos, puesto que tienen mayor número de salidas para comunicarse con nuestros sistemas digitales. En el tema de filtración, estamos haciendo cada vez más eficientes nuestros sistemas. Te voy a dar una primicia, estamos por sacar al mercado una nueva filtración de discos
que es mucho más eficiente, es hasta 70% menor de pérdida de carga en los filtros durante la filtración, que los requerimientos para el retrolavado en cuanto al flujo y la presión son menores. Eso va a hacer que nuestros componentes de bombeo, por ejemplo, sean de menor capacidad, y todo esto representa ahorros para los productores. Entonces, pues estamos siempre tratando de hacer sistemas más eficientes que resulten en beneficios para los agricultores. Excelente, no, pues muchísimas gracias por comentarnos eso. Vamos a esperar a que salga al mercado. Todavía no sale al mercado eso, ¿verdad? Apenas va a salir. En México estamos programando el lanzamiento. Pronto vamos a participar contigo en el tema del lanzamiento de nuestra nueva línea de filtración para que nos apoyes a difundir este nuevo concepto. Claro que sí, Alfonso. Pues ha sido una plática muy interesante. Alfonso, muchísimas gracias por tu tiempo y tu disposición para esta charla. Ya para concluir, me gustaría solicitarte si tienes algún mensaje final para la audiencia de Podcast Agricultura, algo que les quieras compartir, puedes hacerlo ahora. Muchas gracias, Olmo, a ti por la oportunidad de pasar toda esta información para la gente, todos tus radioescuchas, que son muchos productores. Decirles que en Netafim, pues somos los líderes globales en riegos de precisión, pero no solamente por la calidad de nuestros productos, que yo sé que todos reconocen, sino además por el equipo humano que está en Netafim México. Tenemos un robusto sistema un departamento de proyectos, Tenemos el personal comercial que está capacitado, conoce nuestros productos, saben cómo recomendarlos a los productores, pero además tienen el acompañamiento de los gerentes de producto para cada una de las líneas. Siempre estamos en contacto directo con ellos y tenemos las herramientas, como te comenté, tanto en nuestra página de internet como en aplicaciones de los dispositivos móviles. Todo esto pues es en beneficio de los agricultores para que puedan tener mejores sistemas que al final del día les representen cultivos de mejor calidad y de mayor rendimiento. Muchísimas gracias a todos ustedes que han llegado hasta aquí. Alfonso y yo les agradecemos por habernos escuchado y no me quiero despedir sin antes invitarlos a que se unan a las redes sociales de Netafim. Pueden encontrar a la empresa en Facebook, en LinkedIn y en YouTube como Netafim México, y ahí van a poder encontrar mucha más información sobre los productos y servicios sobre riego de precisión que Netafim México ofrece. Recuerden que yo los espero la siguiente semana con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.